Bien, saludamos a las familias que nos permiten a través de esta grabación poder introducirnos en sus hogares y poder hacerles partícipes de algo que en cierta medida a más de alguno lo ha inquietado. De hecho, ya llevamos algún tiempo con una necesidad en el país que la hacen notar a través de la prensa, de la televisión, con respecto a lo que es la donación de órganos. Bueno, y de pronto, de una forma, por decirlo así, espontánea, aparece la noticia en circulación de que a contar de este 1 de octubre entró en vigencia la ley de lo que es la donación de órganos. Producto de ello mismo, nosotros como miembros de iglesia hemos querido tener esta administración junto a nuestro pastor Medardo Mora, que ya el día viernes de esta semana, viernes 4 de octubre del mes y año en curso, nos estuvo compartiendo acerca del tema de la donación de órganos. Bueno, pastor, entrando ya en base sólida a lo que es el tema, usted dentro del tema estaba compartiendo acerca de que se veía dictadura y no se veía la democracia al enfrentarnos a una ley tan sorpresiva como esta. Bueno, lo que uno procura decir en esto es que no se trata solamente de esta ley, sino que la ausencia de consulta, la ausencia de que el ciudadano común no esté participando en estas decisiones tan importantes como esta misma ley de decidir, ¿cierto? Si yo voy a ser donante de mis órganos sabiendo que no hay garantía, ¿cierto?, del sobrevivir. Es decir, es posible que haya algunas cosas fraudulentas en todo lo que está en lo que es la salud. Vemos nosotros que a través de nuestra propia historia, de nuestra nación, hemos sabido que han habido robos de órganos, han habido ventas de órganos, han habido tráfico de órganos, y eso nos está diciendo, porque no cualquiera puede robar un órgano, sino que hay profesionales detrás de todo esto. Entonces el sistema es corrupto y no sabemos qué nos puede garantizar. Entonces la falta de consulta, no tan solo para una ley como esta, sino para con todas las otras. Ahora, cualquiera diría que me tengo que yo como pastor entrometer en esto si esto es un asunto político. Nosotros miramos las escrituras y dice, y esto lo tiene que saber toda persona que vive no tan solo en este país, sino en el mundo. En el capítulo 6 de 1 de Corintios dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, nosotros también entendemos que hay un tiempo en que se va a manifestar la ira de Dios. Hoy, en este tiempo, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia que permite la vida de las personas, que permite la salvación. Los hombres son justificados, las paces son hechas con Dios, la reconciliación se ha producido, y va a haber un tiempo, como lo dice Juan el Bautista, arrepentidos, ¿cierto?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? En el Antiguo Testamento se nos dice del día espantoso, se nos dice el día grande y terrible que se ha de manifestar. Se nos habla también en los tiempos de Pablo, cuando él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que la ira existe, que el juicio viene, o como dice también la palabra profética, nos dice que mía es la venganza, dice el Señor. Hubo un predicador llamado Jonathan Edwards, que también lo mencionamos en la predicación, y dice, pecadores en las manos de un Dios airado. O sea, es decir, es terrible lo que viene, y nosotros en este momento estamos actuando antes de tiempo para decir que se puede el hombre, en este caso, justificar, y la única manera es por medio de la fe en Jesucristo. Se ha revelado la justicia de Dios para con todo, para que el hombre, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y por lo tanto, si toda persona atiende a nuestro llamado de esta justificación, de esta salvación, entonces se pone el hombre a cuenta con Dios,
o hace las paces con Dios por medio de esta reconciliación que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Los santos han de juzgar al mundo, pero nosotros nos estamos anticipando no para juzgar al mundo, sino para advertir, para que se arrepientan y para que muchos también tengan ese cuidado. No es nuestra intención de ponerlos en contra de los políticos y cosas así, sino que no hay garantía. La Escritura nos muestra. Yo no lo digo porque simplemente uno con la experiencia conoce a los hombres, sino que la Escritura lo acredita, lo dice, que el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. En otra versión dice desde su niñez. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar ahí atentos y sabiendo que lo único que puede corregir la conducta de los seres humanos es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que dictamina nuestra fe, y por algo decimos estas cosas, las denunciamos y predicamos porque muchos se arrepientan y porque muchos en realidad procedan no tan solo al arrepentimiento, sino a la conversión. Pastor, dentro del tema que usted compartía el día viernes, hacía mención del civil y mostraba en cierta medida de que el civil, bueno, cosas que le veníamos escuchando hace bastante tiempo, como que se ha prostituido en base a esto, en base a esta ley, demostrando de alguna manera de que mi voluntad ya fue expresada a través de mi cédula de identidad cuando dije no a la donación de órganos, pero ahora me encuentro con esta ley que incluso me obliga a ir al notario para hacer efectiva mi no donación de órganos. En base a eso nos podría... Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué tiene que ser a través de notaría? Eso nos llama bastante la atención. Mi palabra ya no vale mi palabra frente a una persona que en el registro civil me hizo la pregunta y esto va estampado en la licencia de conducir, que es tan efectiva la licencia de conducir frente a una fiscalización de parte de Carabineros. Mi carnet de identidad, que también debe ser un asunto que es suficiente como para que yo sea cierto por Carabineros, preguntado por mi identidad, mi carnet de identidad me está diciendo todo. Entonces yo no tuve que ir a notaría para poder declarar de que mi nombre era el correcto. Pero sin embargo mi palabra no sirve de nada, no vale de nada. ¿O será que hay algo detrás de todo esto y que tiene que ser a través de la notaría? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pretenden? Porque una de las cosas es preocupante de que esto también llegue a ser un tráfico de órganos a nivel internacional. ¿Qué pasaría si en otros países no hay donantes de órganos? Puede prestarse para un negocio. Ese es un asunto, alguien diría, ¿y qué le importa a usted? Es una maldad. Nosotros estamos denunciando las maldades, lo que es corrupto, lo que está corrompido. Entonces, por lo tanto, insisto, hay algo que no se está haciendo bien, que no nos parece que es correcto, que se acusan muchas cosas de esos poderes totalitarios de pronto que se presentan, o lo que hablan acerca de nosotros, que somos tan tajantes en ese aspecto. Pero sin embargo nosotros hablamos de la libertad de conciencia. Así es como sucedió lo que es la reforma de los tiempos de los reformadores, de Lutero y de todos aquellos. Hablaron mucho de la libertad de conciencia. Pero ahora que estamos en democracia deberían de considerar mucho más esa libertad de conciencia para que las personas tengan a bien de poder conocer la verdad y de acuerdo a aquello poder expresarse y que sea considerado. Me llama mucho la atención, volvemos a lo que estabas preguntando, que ¿por qué el civil no es suficiente como para que yo haya dicho un no o alguien diga un sí, cosa que es valorable para la persona que tomó la determinación de decir sí en cuanto a donación de órganos? Pero ¿y qué hay del que dijo que no? Y el civil puso allí y ahora vienen con que tengo que ir con un papel notarial para que se haga más efectivo esto. ¿Cómo es eso? Entonces significa que no tienen confianza en el civil, hay algo fraudulento. El civil, en este caso, hay mentiras, hay engaños, ¿qué es lo que hay? No les da seguridad. ¿Qué tipo de gente tienen trabajando allí? No tienen confianza, no hay ministros de fe.
¿Qué sucede? ¿Quién da la firma si esta cosa, cuando yo saco mis licencias, se supone que hay alguien detrás de esto firmando? ¿Qué es de la firma de ese hombre o esa mujer que es el ministro de fe? ¿Qué pasó con ello? Ministro de fe ahora va a ser un notario. ¿Mm? Entonces, hay algo que no nos parece bien, y por lo tanto esta donación de órganos uno viene diciendo que no, y voy a seguir diciendo que no, porque el sistema no es correcto, y no es la manera en que nos enseñan las escrituras como para que nosotros hagamos el bien a la gente. Es decir, cuando yo esté muerto, saquen todos mis órganos y utilícenlo. Pero pasa lo siguiente, ¿qué sucede? Yo termino hospitalizado y hay varios que están esperando mis órganos. ¿Me van a dejar vivir? ¿Me van a hacer sobrevivir? Aquí no se trata solamente de esa palabra media amenazante, discriminatoria, de que si yo digo no a la donación de órganos, por lo tanto quedo en segundo lugar. Pero sucede que yo si vengo de un accidente, y mi asunto no tiene que ver con donación de órganos, sino de salvarme la vida, de alguna manera de detener una hemorragia tal vez, y si no me quieren dar un órgano, no me den el órgano, pero si soy un donante de órganos, ¿qué va a suceder? ¿Me van a dejar vivir? ¿Me van a dejar vivir cuando existen probabilidades que yo muera, pero existen también probabilidades que yo viva? ¿Cómo van a saber mis parientes? ¿Quiénes van a saber si me dejaron morir porque otros 4? Mire, un día conversando con un profesional de la salud, él decía de esta manera: si llega un anciano o si llega un niño, la prioridad de salvar la vida es al niño. El anciano ya vivió su vida, pero eso no se le dice a la familia. Yo estuve allí cuando falleció mi madre y ellos no hicieron absolutamente nada. Nosotros no reclamamos, no dijimos nada, no quisimos hacer nada. Mi madre tenía 77 años, pero no hicieron absolutamente nada porque le dieron prioridad a todos los que iban entrando. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros? Porque estábamos allí mismo. No es un asunto. Mi hermana fue cuántas veces a decirle a esos profesionales que hicieran algo. No hicieron absolutamente nada. No nos dieron explicaciones alguna. Seguramente vieron que tenía pocas posibilidades, pero ni siquiera nos dijeron esa verdad. Lo habríamos aceptado, pero ¿quién tiene prioridad? Si se dice que prioridad tiene un niño, cosa que bien podemos entenderlo, que el anciano no, pero luego le dicen a los familiares de ese anciano: hicimos todo lo posible, pero sabemos que no hicieron nada, porque la prioridad lo tiene otro. ¿Qué pasaría si la prioridad son para 4 personas que están esperando ese trasplante? El médico tiene la posibilidad de... Esto es como estar trabajando a trato. Entonces, yo trabajé en carpintería en una oportunidad y entre más hacías aquello que te daban, casa por casa, tú ibas acumulando, lo hacías rápido, porque entre más, si yo hacía un chaf, y ese chaf que hacía y sumaba uno y otro y 10 y tenía un precio, entonces yo me hacía mi sueldo y me hacía un buen sueldo por la rapidez que yo tenía. Así también de pronto el profesional, entre más trasplante. Entonces todo esto también se presta para un negocio. La Escritura dice que la raíz de todos males es el amor al dinero. Y si el dinero está también aquí de por medio, ellos dicen que está de por medio la vida. ¿Está de por medio la vida? Es como cuando alguien te vende un seguro. ¿Está de por medio la vida de la persona cuando están asegurando? No, está de por medio la comisión. Está de por medio el dinero, la ganancia. ¿Quién quiere, preocupado de tu vida, te va a venir a asegurar? No, si ellos saben que si aseguran una buena cantidad de gente, la ganancia es enorme. Es enorme. Entonces, por lo tanto, todo donde está el dinero de por sí, porque aquí no hay una mano de obra gratis, no es que haya gratuidad, sino que alguien está ganando algo. Tal vez las personas, los familiares no son los que están pagando. Y nosotros en realidad decimos sí a la vida en ese aspecto. Se está salvando la vida de alguien. Pero por salvar la vida de alguien, se deja de atender la vida de otro, porque eso no lo vas a saber nunca, ni tampoco lo van a saber tus parientes. Bueno, de hecho, yo leí el artículo de la ley y ahí habla de la ley universal de donaciones de órganos. Me metí también ahí a
a ver algunos comentarios, y uno de los comentarios de una profesional ahí decía de que para poder de alguna manera permitir que otro viva a través de lo que es la donación de órganos, hay que Permitir que otro permitir muera. que otro muera. Y precisamente si este es donante de órganos. De alguna manera, la Escritura hace mención también allí en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 3, donde habla y dice, y si diere mi cuerpo para ser quemado. De alguna manera nosotros, por la fe, no por la parte religiosa, sino por la fe, estamos limitados a eso. Incluso usted, dentro del tema del día viernes, hizo mención acerca de que hay personas que están ligadas a ciertas religiones, que profesan ciertas religiones, que por ejemplo no donan sangre ni reciben sangre. O sea, aún así, con eso pueden llegar hasta morir. ¿Usted habló con respecto a eso también? Sí, en este caso son los testigos de Jehová que se han mantenido firmes en aquello. Sus bases yo no las voy a cuestionar, sino que miro su fe, la fe que tienen, el estar ahí, cierto, muy fieles a lo que han creído y a lo que han confesado y han determinado. Ahora, eso no quiere decir que yo bíblicamente voy a apoyar aquello, para decir sí tiene un apoyo bíblico, tal vez lo están tomando desde el punto de vista del consumo, de consumir, y esto no se está consumiendo porque nadie está comiendo sangre, sí, porque no va por las vías de alimentación para terminar, ¿cierto?, por medio de la evacuación del desecho, mientras que acá no, acá es la sangre que va a dar vida en el cuerpo de alguien, y que no es sacarte toda la sangre. Ahí no está comprometida toda tu vida. No te están eliminando a ti para que otro viva. Ahora, cuando 1 Corintios capítulo 13 está diciendo si yo diera mi cuerpo para ser quemado, el apóstol nos está diciendo que creemos en esos sacrificios, en que tengamos que ser quemados. Lo que trata de demostrarnos que si yo hiciese el sacrificio que fuese, pero el sacrificio lo hice con otros intereses, y en eso no está el amor, entonces no sirve absolutamente de nada, no vale, no tiene valor alguno. Entonces lo que nos dice es que por amor es como Cristo se entregó. Entonces nos está hablando del mayor de todos los sacrificios, cómo Cristo se entregó a morir, no para ser quemado. Él no fue quemado. Ahora, ¿no se han preguntado ustedes por qué no se permitió ni escritural proféticamente ni por la ley estaba permitido, y no se permitió, y Dios no lo permitió, y nadie lo permitió, que a Jesucristo le quebraran algún hueso? ¿Por qué no le quebraron ningún hueso? Cuando en realidad eso es lo que hacían con los que crucificaban. Entonces Roma, aunque tenía su norma para hacerlo, Roma no lo hizo porque alguien intervino, y que es Dios, y estaba ya profetizado. Estaba declarado por la palabra y no se le quebró hueso alguno. En este caso estuvo intacto, todo su ser intacto. Entonces, ¿cómo nosotros tampoco no imitar? ¿Cómo no vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo de estar plenamente intactos si de nosotros dependiera? De nosotros depende decir sí, decir no en esta ocasión, aunque lo estamos diciendo frente a un notario público para llevarlo después allá al registro civil, y que ahora me crean, porque llego con un papel de un notario público, me van a creer. O sea, es decir, no es que me van a creer, le están creyendo al notario público. Que el notario público no creo que esté mirándome a los ojos y me va a examinar si estoy diciendo la verdad. Entonces se necesita una documentación, y eso no sé si es parte del negocio, eso no voy aquí a especular en cuanto a aquello, pero volviendo a eso, no es que nosotros estamos siendo llamados a ese tipo de sacrificio, sino que lo que está diciendo la ausencia de amor en esto, y no creo que haya presencia de amor cuando yo esté muerto y saquen todos los órganos que quieran. ¿Se piensa de alguna manera, pastor, de que esto es producto de no ser donante de órganos, producto del miedo a la corrupción que existe? Yo leía ahí dentro de los comentarios una niña, ya cumpliendo sus 18, 19 años, que decía, me siento atemorizada. O sea, era como que iba a ir al hospital y ahora no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar. Incluso usted llegó a mencionar dentro del mensaje, hablar de una desarmaduría. Claro, sí.
esto no lo he dicho ahora nomás, sino desde que estoy diciendo que no, cuando me hacen la pregunta en el civil, me la han hecho, y cuando tengo que responder con respecto a la donación de órganos, yo he dicho que no. Desde ese tiempo es que uno viene diciendo que, le decía a un hermano cuando él confesó diciendo yo soy donador de órganos, yo dije que sí. Entonces le dije, mira, procura no irte nunca, ni a pincharte, ni a hospitalizarte, no entres nunca a un sistema de salud, porque te digo que van a verte que eres compatible con mucho y tal vez que un accidente, que una negligencia médica, vas a terminar en estado vegetal y nadie va a saber absolutamente nada. Ahora ustedes dirán, ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué está ocasionando esos temores? Mira, no confío. Alguien me preguntó en una reunión presbiterial, me preguntaron casi qué opinaba yo de cada uno de los que estaban allí. Yo le decía, mira, si tú quieres que te digamos si confiamos en ti, te voy a responder con esto. No confío en mí. Si no confío en mí, tampoco voy a confiar en ustedes. Entonces, ahora, ¿por qué uno no confía en uno mismo? Porque ciertamente somos carne, tenemos muchas debilidades y hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos tratando de que por medio de la palabra ha ido ocasionando muchos cambios en nuestras vidas y por lo tanto me conozco no tan solo ahora, sino me conozco el que fui ayer. Y cómo utilizamos la mentira y cómo anduvimos en estado de hipocresía y muchas veces mentimos hasta a nuestros padres, mentimos a mucha gente confiable. Hay gente hoy día no convertida, le miente a su esposa, le miente a sus hijos, y hay muchos profesionales que también usan mucho la mentira y se van acostumbrando, y la mentira no es algo aconsejable. Hay uno solo que es padre de la mentira y ese es el diablo, y todo aquel que también miente es hijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. En esto va a estar involucrado el sacrificio, en esto va a estar involucrado el asesinato, en esto va a estar involucrado la maldad que existe en los hombres. Por eso uno no tan solo está en contra de esto, sino también en contra de la pastilla del día después. En aquella que la niña puede tomar, ¿cierto? Y está facultada, pero ¿para qué? Para que las fornicaciones, se fomentan las fornicaciones. Entonces, con la garantía de que no va a haber embarazo. Entonces, lo que están haciendo esto es incrementando mucho más lo que es la corrupción, la desobediencia. Las niñas de 14 años pueden conseguir la pastilla del día después, y esas son totalmente abortivas, y por lo tanto no es que impidan el embarazo, sino más bien que detiene la iniciación del embarazo, por lo tanto lo consideramos abortivo. También estamos en contra de lo que es el aborto, y estos quieren legislar para ello. ¿Y qué nos dice eso? Que el aborto terapéutico es por una malformación que puede venir y que producto de una violación. Y dime, ¿qué nos garantiza que la niña va a decir la verdad? ¿Qué nos garantiza que aquella persona tan decente delante de mucha gente en sociedad, por causa de sus fornicaciones, termine diciendo fue una violación? Para poder justificar su embarazo y que no es de su esposo, ¿cómo justifica? Entonces justifica a través de una violación, y por lo tanto puede haber aborto. Entonces se va a incrementar. Ahora alguien dice, pero usted es mal pensado. No soy mal pensado, me lo dice la naturaleza del hombre y de la mujer, de sus mentiras, de sus engaños, de su hipocresía, y por lo tanto eso se incrementa. Y no habiendo esto, es mejor que estén contra la ley. Si lo quieren hacer, que lo hagan contra la ley, pero sus conciencias siempre van a estar allí inquietas porque hicieron algo contra la ley. Pero si nosotros les damos, ¿cierto?, las herramientas, que es una ley que permite, una ley, el aborto, la ley, ¿cierto?, de muchas otras cosas, las personas no van a tener una conciencia que sea allí sacudida. ¿Ve? Se va a cauterizar la conciencia con estas leyes. Usted dentro del tema hablaba acerca del poder de Dios, haciendo notar lo que era la donación de órganos. ¿Qué pasa si de alguna manera yo mismo llego allí al hospital y se determina que mis órganos sean donados? El asunto es dónde van a ir a parar. Usted decía, no hay de parte de Dios algo que autorice eso.
hablando acerca del poder de Dios, que Dios podía cambiar el corazón de otro, ¿nos podría más? Claro, es que allí se produce algo con respecto a nuestra fe. Si creo que Dios sana, pero yo estoy donando mis órganos para la vida de otra persona, entonces ¿por qué no está establecido en la Escritura de qué manera puedo yo sanar a otra persona? Entonces, lo que nosotros en sacrificio vivo, nosotros podemos hacer algo en favor de alguien para que éste sea salvo, por el mensaje. Pero aquí no hay ningún mensaje al donar un órgano después que yo estoy muerto y que me saquen todos los órganos, no hay ningún mensaje. No estoy predicando, no estoy anunciando absolutamente nada. Entonces, pero también creo en la sanidad de aquellas personas que pueden ser sanadas. Pero si nosotros seguimos entrando en todo esto, cada día va a haber una mayor ausencia. Esto se trata de ausencia, de una ausencia de Dios en el mundo, y no es porque Dios quiera estar ausente. Los hombres quieren que Dios esté ausente. Hay muchos que anhelan que nosotros desaparezcamos, anhelan que no exista esta religión, como le llaman. Ellos no quieren que nosotros sigamos diciendo cosas. La misma comunidad gay que está en contra, ellos que pelearon, que se aprovecharon de la muerte de una persona y que necesitaban, porque así son los humanistas, ellos necesitaban de un mártir. Y con ese mártir, con esa persona a quien no amaban, de quien no tuvieron los cuidados, pero lo aprovecharon de su muerte, de su condición homosexual, y que le dieron muerte, entonces aprovecharon aquello para que con prontitud se pudieran ir aprobando ciertas leyes y que se acabara esta discriminación. Mira, si la discriminación no es tan solo para ese lado, pero se aprovecharon para que no discriminen por religión, y tú has visto en los comentarios y nadie dice nada, como los mismos homosexuales, por alguna cosa que decimos de la palabra de Dios, nos han tratado con odiosidades y con grosería, son mal educados, sucios, escandalosos en ese aspecto. ¿Y dónde está? Entonces ellos solamente pelearon por la no discriminación hacia ellos, pero no, en realidad no les interesa la otra raza, no les interesa si hay aquí etnias discriminadas, no les interesa si hay religiosos discriminados, sino están peleando solamente por aquello. Pero mira, va más allá del hecho. Ellos quieren que se termine con aquella, que la ley de la no discriminación llegue hasta callar las voces de los púlpitos, por las frases y las cosas que vamos a decir nosotros en los púlpitos. Pero ¿cómo? Callar al hombre que habla de un púlpito, lo que ellos quieren decir es callar lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces todo esto es un paquete. No es solamente hablar de no a la donación de órganos, no es hablar solamente de no al aborto, no al matrimonio igualitario o al matrimonio homosexual, no también a lo que es la adopción de niños por estas parejas, sino que hay todo un trabajo. La Escritura nos dice que trabajan en forma encubierta. Hay algo que al tiempo lo detiene. Pero cuando éste sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, el hijo de pecado. El hijo de pecado es en realidad el que viene con leyes a aprobar todo lo que Cristo quitó como Cordero. El Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo, y el hijo de pecado viene ahora a legalizar cada pecado. Lo que Cristo quitó, no tan solo lo quitó, para quitarlo tenía que claramente o quedar claramente en evidencia de que la actitud, las acciones de los hombres son pecadoras, que el hombre es llamado al arrepentimiento, y ese es el testimonio que da Dios. Y si Dios está dando ese testimonio, cualquiera que no acepte ese testimonio está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces este es un asunto de una pelea, de una lucha desde la sombra, desde la criptocracia, o sea, de allá, desde lo oculto, de la palabra cripta que viene de lo oculto. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Cuál es la verdadera intención? Lo decía incluso en la predicación de hoy día, diciendo que en los mismos monos animados, y mencionaba esta película de Madagascar, la 3. Claro, Madagascar 3, y no tan solo 3, sino que también en las otras anteriores, y como delante mi hija estaba en la mañana, estaba viendo esta película de monos animados, y le dije a mi hija, le conversé, diciéndole, mira,
Mira lo que está sucediendo. Mira cómo la hipopótama está, ¿qué? Enamorada De la jirafa. de una jirafa. Enamorado. Entonces cuando vemos nosotros aquello, estamos diciendo allí que hay una cosa, algo contra naturaleza. ¿Ven? Algo contra naturaleza. Está enamorado, no sé quién más, pero hay otros personajes y no cuadra una cosa con la otra. Una tigresa con el león. No cuadra. Y vemos también a algo que no sé, era un mapache, pero enamorado de una osa. No sé qué es lo que era ese bicho. Que es súper indefinido ese bicho. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que están mostrando que eso es normal. Que ir en contra de naturaleza, como un hombre casarse con otro hombre, es contra naturaleza. A nosotros, en los tiempos, cuando recién, en los años 80, cuando me convertí al Señor, en aquellos años hay algunos que discutían con nosotros diciendo, pero mira hombre, el sentido común te dice que Dios no existe. Oye, y le hacían tanto caso al sentido común, de que el sentido común le estaba diciendo, si Dios no se ve, piensa, pues, si tú nunca lo has visto, nunca lo has tocado, y nadie lo ha visto, entonces, ¿existe? El sentido común te dice que no existe porque nunca le has visto, nunca le has tocado. Sin embargo, hoy día el sentido común te dice que un hombre con un hombre no pueden procrear, y aún así estás de acuerdo con el matrimonio y el sentido común. Ahora no obedecen al sentido común. El sentido común está diciendo que una mujer con otra mujer no pueden casarse y que nunca fue así, que nunca fue así. Dios creó al hombre y lo unió a su mujer. Hombre con una mujer, varón y hembra los creó, no creó término medio. Entonces, por lo tanto, es todo un trabajo. Cuando la era del hielo, mira, te puedes reír incluso porque uno está aquí criticando estas películas de mono animado. Aquí no se trata de los dibujos ni se trata de los niños, se trata de que los adultos, no es un niño haciendo un dibujo, no es un niño haciendo una película, dibujando y llevando la trama, sino que son adultos. Y esos adultos que están detrás, en Hollywood y en todas partes, ¿tú crees que son todos bien definidos? O tal vez sí se creen definidos como homosexuales. Hay una intención, está allí de por medio la evolución. O sea, es decir, la vida sin Dios. Dios no creó, Dios no hizo todos estos procesos de la era del hielo, la era del fuego y todo el asunto que tiene que ver, nunca lo llevan allí a los pies de la palabra para decir Dios creó. La ausencia de Dios en aquello, y los niños se van a quedar con esa imagen grabada para cuando sean más adultos sean ateos, incrédulos o haya una gran ausencia de Dios, no porque Dios no quiere estar. Estuve leyendo algunos comentarios e incluso algunas conversaciones producto de esta misma ley, y algunos han sido, por decirlo así, groseros e insolentes. Incluso usted llegó a la predicación a decir que tengamos cuidado cuando lo que dicen, ¿y qué tanto si los órganos después de muertos no le sirven a nadie? Van ahí al sepulcro y allí todo se pudre. Y usted hablaba de tener cuidado, ¿a qué se refería con eso? Hubo un hombre que dijo, ¿y de qué me va a servir la primogenitura si voy a morir? ¿De qué nos vale? Yo creo en una resurrección. Yo creo que así como dice la palabra de Dios, somos santos. La Escritura nos habla que nosotros seremos, para que seamos hallados irreprensibles, en espíritu, alma y cuerpo, comenzando desde el espíritu, que en este caso es el hombre creado a imagen de Dios. El alma viviente, donde está la voluntad del hombre, donde está el inicio de la vida que le dio, en este caso, movimiento al cuerpo y al final el cuerpo. El cuerpo es con el que tenemos nosotros contacto. Las personas se están muriendo no porque les falta un órgano y un órgano se echó a perder, sino en realidad porque su espíritu está plenamente raquítico. El que verdaderamente se está muriendo es el espíritu del hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El alma que pecare, esa morirá. Aunque el cuerpo es el que está más físicamente, más ligado, más cercano, pero la voluntad viene desde dentro, el alma misma. Y el espíritu del hombre queda totalmente como encarcelado, a quien no se le hace caso alguno, y ahí es donde queda la persona cauterizada, sus conciencias quedan cauterizadas. La inteligencia está en el espíritu, la inteligencia no está en el ser humano. El cerebro, que pueden decir, el cerebro es
es lo que es inteligente. No, no es así. El cerebro es un lugar de almacenamiento, ¿ya? Pero quien actúa con inteligencia es el espíritu, el que fue creado a imagen de Dios. Ahora, si nosotros que reconocemos que la ideología de algunos políticos, la ideología, ¿cierto?, la filosofía de algunos partidos, es que solamente somos materia. No reconocen nuestro espíritu. Reconocen solamente un cuerpo que tiene alma, que tiene vida, pero no reconocen que en realidad fuimos hechos a imagen de Dios. Así que, por lo tanto, ¿para dónde va todo? A cauterizar por completo las conciencias de los hombres. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? La pregunta. Y tal vez, no sé cómo lo van a tomar algunos, pero la destrucción de Sodoma y Gomorra fue producto de que el clamor subió a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿quiénes clamaban? ¿Eran los ángeles los que clamaban? ¿Quiénes son los que clamaron? ¿Los justos? ¿Era solamente Lot el que clamaba? El que afligía su alma justa, y por lo tanto Dios escuchó esa aflicción, y tal vez haya sido Abraham que clamó, pero el clamor era el de ellos mismos. La conducta de todos ellos, una conducta homosexual, sea mujer con mujer, hombre con hombre, que incluso Lot tenía dos hijas vírgenes, y se las entregó a los hombres para que hicieran con ellas como quisieran, mas ellos no quisieron porque su conducta era homosexual. Y estaban tan enceguecidos y llevados en sus laxivias que querían también entrar en esta misma relación con los ángeles que habían llegado allí. Querían conocer, la palabra conocer es tener intimidad. Querían conocer a los dos hombres, a los dos personajes que habían llegado a la casa de Lot. Ahora, el clamor, como yo te decía, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre, el hombre interior que está dentro, ese es creado a imagen de Dios. Su fidelidad y su lealtad es a Dios. Pero no puede dominar sobre un alma y un cuerpo que está entregado por completo al pecado. Están corrompidos, atrapados. Ese mismo espíritu que es imagen de Dios, que un día va a ser quitado, porque va a volver a Dios, y los demás, cuerpo y alma, con un cerebro que grabó y quedó allí almacenado todo lo que fue, todo lo que supo, todo lo que creyó, lo que negó, todo queda allí, y por lo tanto van a ser lanzados al lago de fuego sin el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre, que es la imagen de Dios, vuelve a Dios. Ese mismo espíritu es el que clama. Ese mismo espíritu es el que gime porque no soporta estar en un cuerpo que tiene una conducta tan rebajada y que han llegado a una situación pésima, terrible, donde están tan cauterizados que no obedecen, ni por más que el espíritu del hombre está hablando dentro, internamente al hombre para que no haga tal semejante cosa, aún así los hacen. Así ha llegado a muchos esa cauterización, que algunas incluso en ciertas situaciones se comieron hasta sus propios hijos. Los cocinaron y se los comieron por causa del hambre, porque sus mentes estaban, o sus vidas, sus conciencias estaban totalmente cauterizadas. Así que por lo tanto el espíritu del hombre es el que gime, el que pide auxilio. No quiero vivir más en este cuerpo, no quiero estar más en esta habitación, porque este cuerpo es una habitación. Y aquellos espíritus no soportaron tal conducta y clamaron, y Dios respondió. Bueno, es considerar eso. Estuve leyendo ahí un poquito la ley, y habían declaraciones del presidente del Colegio Médico donde decía que producto de este mandato se pretendía del 10% de donante que hay en Chile llegar a un 30%. La pregunta que yo le voy a hacer está relacionada con lo que usted también comparte cuando habla de que no se nos consulta, punto uno, pero sí hay una responsabilidad política del punto de vista de que se nos hace sufragar con un lápiz de mina. Sí. Resultó anecdótico, provocó algo de risa, pero es una realidad. ¿Nos puede comentar más con respecto a eso? Claro, llama bastante la atención que estando en un periodo de democracia, ¿cierto? Eso no quiere decir que en democracia tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, sino que vivir con respeto, vivir moderadamente es lo que corresponde, en este caso respetando los derechos de los demás. Pero
que me llama la atención que uno vaya a sufragar. La única vez que se acuerdan de todos nosotros es cuando tenemos que ir a votar, porque llegaron las elecciones de los parlamentarios, del presidente, o a veces de las comunas cuando se eligen alcaldes y concejales, y se acuerdan de nosotros y nos consultan. Esa es una consulta, es decir, nosotros vamos y damos nuestro voto para que salgan, en este caso elegidos por la mayoría, los que han de gobernar. Pero luego nunca más se nos consulta en todo el periodo de gobierno que estos ejercen. Nunca se nos vuelve a consultar con respecto a ciertas determinaciones. Encuentro que el hecho de que yo tenga que ir al civil otra vez y llevar, ¿cierto?, mi papel de notaría para decir no soy votante. Sin embargo, cuando voy a votar por presidente o por diputado, me hacen votar en un lugar secreto donde no hay testigo y con un lápiz de mina, que yo no sé si eso lo pueden borrar. Pudiera haber sido un lápiz de tinta, donde esté más seguro de que yo marqué, ¿cierto? Y sepan que si marqué o no marqué, mi voto también cuántas veces he votado en blanco y qué sé yo si no lo rayan con un lápiz. ¿Qué va a saber uno? No sabe porque uno no está allí, no va a estar dándose el tiempo para estar allí tampoco, pero a lo que voy es que es un asunto tan débil, y esto es otro que el civil, donde una persona me está preguntando y una persona ahí coloca no, y uno ve en la pantalla que colocaron no, y no soy donante de órganos. No es creíble todo aquello, pero sí es creíble lo otro con respecto a votar de una manera que lo encuentro tan criolla, tan, no sé, pero... ¿Y se acuerdan de nosotros allí? ¿No se acuerdan de que vivimos en democracia a la hora que tienen que tomar una decisión y que ese hombre que está durmiendo en casa, que no se despierte el día de mañana con una ley que él desconoce, sino que él sepa porque fue consultado? Hay naciones democráticas donde más de 1000 veces, eso lo dijimos incluso, más de 1000 veces, ellos son consultados durante un periodo de gobierno. Y ellos van a sufragar, ellos van y dan a conocer, aunque no vayan más del 50% a votar, pero va una buena cantidad que toma decisiones y donde se sabe que la decisión no la está tomando ahí soberbiamente una tendencia política. Porque en este momento yo vivo por la fe, yo vivo confiado en Dios, pero si tengo que opinar como un ciudadano más, digo que yo no vivo en democracia. No existe la democracia acá. No encuentro, no la valoro. No valoro que en realidad sí se esté viviendo en esa democracia a la cual dice, porque esta cosa está corrompida. Este asunto es una problemática entre derecha e izquierda, entre la concertación, la oposición con la gente de gobierno. Está sucia este asunto, está sucio. Entonces veo que si el gobierno quiere aprobar una ley, los otros se oponen para que no se apruebe, y ni siquiera nos consultan. Tal vez eso nos conviene a todos. Y lo mismo cuando les tocó a la concertación, se oponía a la derecha. Y todo un asunto así. ¿Y dónde está la democracia en oponerse y no consultarnos a nosotros, donde a lo mejor tal vez nosotros encontramos que aquí puede haber soberbia política? Que siempre, mira, de repente están ahí y aparecen con sus protestas dentro de la misma Cámara, protestando, ¿cierto? Ellos mismos, y se hacen hasta bullying entre ellos mismos, y yo voy a decir, me están representando, cuando en realidad yo pienso en forma diferente. Me gustaría que toda la gente pudiera ser consultada, si es que realmente quieren vivir en democracia. Y van a aparecer otras leyes si esta cosa sigue así, y va a depender mucho. Y te quiero decir a ti que eres ciudadano y que tú dices, yo no estoy de acuerdo, ustedes los religiosos, pero bueno, te hablo a ti. Pensemos como ciudadano, y tú que le diste el voto a los tuyos. El día que se legisle algo, ellos no están pensando en ti. Ellos pensaron en ti y tú les convenías cuando había que darle el voto y ellos salieron electos. Pero su fidelidad no es para contigo, sino que ellos representan a su partido. Hay veces que parte de la concertación ha querido apoyar buenas ideas que se han dado en el Parlamento. Pero de pronto nos hemos dado cuenta, ahí mismo en las noticias, que hay personas que después, por un poquito de presión de sus partidos, cambian de idea. Ya iban a votar a favor
terminan votando en contra. O iban a votar en contra y terminan votando a favor por una presión, porque presionan. Y entonces las personas, ¿qué hay? ¿Dónde está su certeza y su convicción? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde está ese diputado valiente que representa a la gente que votó por él si el partido no votó por ti? Y sin embargo, soberbiamente lo hacen. ¿Qué decimos de la acusación constitucional que le hicieron al ministro de Educación cuando terminaron sacándolo fuera y ahora el hombre no puede ejercer ningún cargo público en ese sentido? En ese momento actuó la soberbia. Allí hubo demagogia. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos agradaron más a los que le presionaban, agradaron a su partido, agradaron a la gente, más que agradar a sus propias conciencias. Si no son libres de conciencia para votar sabiendo que este hombre estaba pagando por todos los malos hechos de una educación que viene desde cuándo viene mala, y lo hicieron. Ahora tú dirás, pastor, ¿qué estás metido en esto? Yo lo que quiero no es que esté metido en todo este asunto, sino que uno se da cuenta y puede juzgar que la maldad existe, que estamos mal representados si tuviéramos que hablar de que nos representan. La ciudadanía está mal representada. Y si está mal representada, entonces quiere decir que hay corrupción y que tienen cierta lealtad. ¿A quién le son leal? Entonces esa lealtad que tienen me causa un poco de preocupación. Sonríen frente al público. Solamente ante ellos cuando quieren los votos. Dentro del mismo tema del día viernes, ya como una forma más personal, en cierta medida lo manifestó. Usted decía que usted no recibiría una donación de órganos. ¿En base a qué usted estaba diciendo eso? Bueno, yo creo que si por enfermedad, por lo que sea, llegó la ocasión de partir, yo sé para dónde voy. Entonces, mis convicciones, mi fe, si Dios determinó llevarme, aunque alguien me trate de decir, pero haga conciencia, hay otros que lo necesitan. Haga conciencia, hay unos hijos o hijas que lo necesitan, una esposa, una familia. Entonces, no, Dios es el que ha determinado. No es mi soberbia, no es que yo me ponga en postura, es mi fe. Y Dios sabe cuando llega esa hora. De algo tenemos que morir. De algo tenemos que morir. Y si llegó esa hora, lo dijo el obispo Edito Espinosa, cómo le alargan la vida a las personas conectadas en máquinas, sabiendo que ya la hora de partir llegó. Recuerdo aquel rey que cuando el profeta le dice que va a morir, y entonces este hombre, el rey, se vuelve contra la pared y comienza a orar y a decirle a Dios cómo se ha comportado, cómo ha vivido, y entonces recibe de parte de Dios que se le ha dado 15 años más de vida. Un hombre que vivió como rey en forma intachable. Un hombre que hizo bien las cosas, que agradó a Dios porque anduvo bajo los preceptos, la ley, y no actuó de una forma corrupta. Sin embargo, cuando se le dieron los 15 años más de vida, fueron los 15 años más malos que tuvo. Entonces, cuando llega la hora, este hombre no quiso obedecer a la voluntad de Dios, que llegó la hora de partir, que llegó la hora de morir, que llegó la hora de irse a casa. Pero él sacó a la luz su justicia, su propia justicia. No sacó a la luz la gracia y el cuidado, como Dios lo guardó, lo cuidó. Y sacó. Entonces Dios le da 15 años más de vida como regalo, pero lo deja que actúe solo. ¿Y cómo actuó? En una forma injusta que en realidad merecía ahora la condenación. Él iba hacia la gloria y pareciera que el camino se torció. Claro, se torció por completo por aquello. Entonces, no sea que nosotros también actuemos con orgullo, soberbia, al tomar una determinación sin que Dios no se lo esté diciendo. Y si Dios dice que llegó la hora, llegó la hora. A mí me han dicho que se va a estrellar un avión. En el avión que yo voy viajando, a mí se me ha dicho. Tuve un sueño, y el avión que usted viajaba, la hermana sin saber que yo viajaba en avión en ese día. Y
Y entonces yo dije, ¿pero usted me vio en ese avión? Sí, en el avión que usted iba se estrellaba. Pero hermana, ¿usted está segura de ese sueño que yo iba ahí en ese avión? Sí, me dijo, usted iba en ese avión. Bien, gracias. Y volé, igual me fui en ese avión, porque si era esto de Dios, Dios había determinado. Entonces, estamos para hacer su voluntad. A Pablo se le acercó el profeta Gabo, se ató con el cinto y dijo, esto hará con el dueño de este cinto. Y entonces Pablo no tuvo ningún problema en seguir hacia la ciudad que le correspondía ir, y ocurre que todos se le echaron encima y le empezaron a decir no vayas, y entonces Pablo no se agradó de aquello y dijo, no tan solo estoy dispuesto a esto, sino también a dar la vida por el Señor Jesucristo. Así que por lo tanto la profecía era clara, esto harán, no es que esto harían si tú sigues por ese camino, no, estaba profetizado harán, y Pablo se sujetó a lo que Dios dijo, y se cumplió lo que había dicho el profeta. Nadie puede decir fue advertido, no, le fue profetizado y él fue obediente. Así que por lo tanto nosotros también tenemos que estar claros en ese aspecto, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza. Dentro del tema también hizo mención acerca de que nos hacen donantes de órganos, pero sin embargo también a través de algunos fármacos destruyen nuestros órganos. Oh sí, ese es otro tema, un tema donde toda la gente debe saber que los médicos no sanan. Los médicos estirpan, cortan y toda una cosa así, pero no sanan, ni tampoco si descubren. Además se habla de una mala información, los médicos no están informados por completo. Somos esclavos de los fármacos. Todo el mundo está en eso, se trabajó para eso, se trabajó a través de las vacunas y todavía sigue mucha gente que protesta en el mundo entero en contra de las vacunas porque no hay ninguna garantía, no garantiza absolutamente nada, sino las probabilidades son más positivas que negativas, han visto en las vacunas, pero el asunto es a largo plazo, lo que va sucediendo, el acumulo. Por ejemplo, las vacunas no deben tener mercurio. Y resulta que, ya bien, no hay mercurio. El mercurio se fue eliminado. Pero hay un medicamento que va ahí, que tiene que ver con aluminio, pero que es un subproducto o que viene del mercurio. Y por lo tanto, es menos cantidad y se va acumulando de una vacuna con la otra. Hay vacunas que existe la primera dosis, segunda y tercera, y en el fondo entre las dosis y dosis te va juntando todo aquello y se te va al cerebro y termina ocasionando bastantes problemas. A los diabéticos, siempre he tenido problemas yo con los fármacos, en saber los nombres de estas cosas, haberlas traído anotadas habría sido otra cosa, pero a los mismos diabéticos les dan una pastilla, no inmediatamente comienzan con inyectarse, sino ciertas pastillas que en realidad les hace bien para una cosa, pero le va haciendo pedazo el páncreas. Entonces, oye, te hacen pedazo un órgano y luego te están hablando de donación de órganos. De todas maneras, nunca le van a pedir órganos a los diabéticos, porque la diabetes te va haciendo pedazo los órganos, así que por lo tanto no están contemplados, pero hay muchas cosas que están de por medio. Los fármacos, y les digo ustedes que ustedes mismos deben investigar, no se queden con que lo dijo el pastor Medardo Mora, y no, ustedes también deben de investigar sobre esto y consulten los pros, los contras, y consulten a muchos y vean cuántos médicos incluso han perdido su licencia médica porque han denunciado ciertas cosas, los despiden, no encuentran trabajo, terminan sin sus licencias, no pueden ejercer por lo mismo. Porque los fármacos rentables son aquellos que convierten a los enfermos en crónicos. Escucha bien, mira lo que te estoy diciendo. Porque una medicina o un fármaco que te sane no es rentable, no es negocio. Y aquí están todas aquellas estas empresas farmacéuticas transnacionales que están por todo el mundo, que tienen el poder. Hay 13 grandes empresas farmacéuticas en el mundo que tienen el poder. Me llama la atención, por ejemplo, que en los Estados Unidos, donde se juzgaron
se juzgaron a los criminales de guerras nazis, entre ellos médicos que hicieron muchos experimentos y con los cuales aparecieron muchas vacunas. Cuando ejercitaron con los presos que tenían, con los esclavos que tenían, con todos los judíos que tenían, que mataron a muchos, pero antes de matarlos, las cámaras de gases, los hornos, primero ellos hicieron laboratorio con todos estos seres humanos. Y allí está detrás de ellos farmacias. Miren, escuchen bien. Laboratorios, marcas importantes en nuestro país que estuvieron allí y que eran. Y estos médicos que experimentaron en todo esto y descubrieron. Ahora mismo tenemos a Estados Unidos contra Siria con respecto a estas armas químicas y resulta que Bayer es bueno, es el primero que hizo el asunto químico de este asunto del gas mostaza que se utilizó en estas guerras mundiales. Si nosotros observamos aquello, estos vienen trabajando desde mucho antes y con Hitler. ¿Y qué ocurre? Que cuando juzgaron a estos médicos les dieron 6 años de prisión, máximo 7 años de prisión. Luego salen libres y ¿sabe quién los contrató? Empresas norteamericanas. Los norteamericanos los contrataron. Y le trabajaron a Estados Unidos en la genética y en otras cosas más. Así que por lo tanto, ellos debieran de ser gente de principio los norteamericanos. Y al ser hombres de principio, si declararon que estos eran criminales, ¿por qué después le dan la libertad? Y después, ¿por qué? Ah, no, es que estaban reformados. Los reformaron, la cárcel los reformó. ¿Los reformó la cárcel? ¿O en realidad se aprovecharon de ellos para ellos también enriquecerse? Entonces, hay declaraciones donde si un fármaco sana a un hombre, sana a la humanidad, no es rentable, no es negocio. No es negocio. Por eso que hoy día es todo desechable. Porque si nos va a la lavadora a durar 40 años, no es negocio, no es rentable. La lavadora tiene que durarnos menos. Por eso es que inmediatamente haciendo tanto un vehículo, una lavadora, un artefacto eléctrico, inmediatamente ya están el servicio técnico, te dan el servicio técnico, te dan inmediatamente, te dice que te va a fallar, te dicen que va a necesitar de esos servicios, te dicen que hay repuesto, inmediatamente ellos hacen una juguera y fuera de hacer la juguera ya están haciendo todos los repuestos, porque sabes que tú vas a terminar comprando repuestos, a no ser que deseches esa cosa y te compres algo nuevo según tu capital. Entonces, la cosa es así. ¿Y nos recuerda eso el mensaje del pastor Ernesto Silva cuando nos hablaba del médico corrupto, ¿cierto? Nos hablaba del abogado corrupto y nos hablaba de ¿quién? Del mecánico corrupto. Sí. Entonces el mecánico corrupto nunca te va a arreglar el auto. Te lo arregla para que después otra vez con tu pana, tú conociste mucho de esas panas. Y allá llega uno otra vez. Entonces, claro, el médico tampoco te va a sanar. Si el médico te sana, oye, es de los buenos. Por eso que de pronto algunos recomiendan a esos viejos médicos, esos hombres de ética, de principios. Pero cuando ya empiezan a amar y van por el negocio, hay muchos que están postulando a la medicina hoy por el negocio, hermano. Así que, ¿qué más que decirte? Sí, ¿por qué no decir que aún dentro de lo que compartí hablaba también acerca de que los mismos colegios médicos dicen de que es mejor practicar, ¿cierto?, con un órgano real de un donante que con el PowerPoint, con el PowerPoint o con cosas plásticas para hacer una mejor medicina. Pastor, una palabra de reflexión hacia la iglesia, los hermanos que nos escuchan. Yo sigo insistiendo que esta es una pelea contra el Cordero. No puedo pensar en otra cosa. No estoy hablando como un ciudadano, estoy hablando como un creyente. Estoy hablando como alguien que cree en la palabra de Dios, en la Escritura. Por esta muchos dieron la vida porque saben que es la verdad. Y no es que se buscaron la muerte a propósito, sino que quisieron denunciar cosas y quisieron también convertir a muchos que crean en nuestro Dios. Que crean, si realmente quieren el bien para una nación, no debieron nunca haberse apartado de Dios. Pero, como los que gobiernan, aunque digan ser creyentes algunos, tenemos filosofías
y tenemos ideologías que están basadas solamente en la materia. Los socialistas, los comunistas, creen solamente en la materia, no creen que hay espíritu. Y por lo tanto, obvio que plantean lo que plantean. Por eso son los que más apoyan el matrimonio homosexual, los que están a favor del aborto, porque saben que no están matando a ninguna criatura. Entonces, estos tienen una mentalidad tal que imagínate qué podrían hacer estos si tuvieran el gobierno totalitario. Tal vez a todos los mal formados que dejaron nacer, tal vez lo eliminarían. Son una carga. Quizás qué van a hacer con mucho, porque son una carga. En realidad, si pensaran solamente en que el gobierno o el Estado tiene que crecer y tiene que desarrollarse y tiene que llegar a ser muy rico este Estado, es posible que los pobres le molesten, sean una carga. Entonces hay muchas cosas que uno se pone a pensar. ¿Por qué? Porque estamos en la era del anticristo. Estamos en el tiempo de la aparición del Hijo de Pecado, como lo decíamos delante. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, mientras que el Hijo de Pecado legaliza el pecado. Cristo quita el pecado y legaliza el pecado. Y al legalizar el pecado, cauteriza la conciencia. ¿Por qué? Porque esta es la ley. Casarse un hombre con un hombre, la conciencia ya no le dirá nada porque están sujetos y basados a la ley. Esa ley no te va a defender en el día del juicio. Así que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, nos dice que estos pelearán contra el Cordero. Es decir, estos tienen un mismo propósito. Y su propósito es pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Y los vencerá como Cordero. ¿Pero por qué los vencerá? Porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Termino también en esta reflexión diciendo que hay cuatro caballos. El caballo blanco, que representa la religión. El caballo rojo, ¿cierto? El caballo negro y el caballo amarillo. Todos estos caballos son ciertos sucesos manejables, porque todos estos caballos tienen un jinete. Si estos caballos no hubieran tenido jinete, entonces creeríamos en las cosas naturales y sobrenaturales. Pero aquí no hay una cosa solo natural o sobrenatural, sino que vemos que hay algo que gobierna. Algo comanda, algo gobierna al caballo. Hay una religión falsa en el mundo y está gobernada. Salió venciendo y para vencer, y hasta el día de hoy ha vencido a los imperios, ha vencido todo tipo de persecución, ha vencido hasta las ideologías. Nadie ha podido contra la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Hasta reyes y presidentes que no son creyentes se han postrado ante el Papa. Lo han reconocido, lo respetan, le tienen temor. Y vemos nosotros todos los otros sucesos. Nosotros estamos viviendo y finalizando el tiempo del caballo negro, entrando ya al caballo amarillo, que es el peor de todos. Y cuando nosotros miramos allí, vemos, porque el caballo rojo representa las guerras. Hubieron guerra antes de Cristo, muchas otras guerras tal vez necesarias, conquistas, avances y muchas cosas, incluso guerras que Dios también cuando le entregó la tierra prometida a los de Israel, hubieron muchas guerras para poseer esa tierra. Pero ahora estas otras guerras fueron planificadas, entonces la cosa cambia. Porque fueron planificadas, y al ser planificadas significa que existe alguien que monta el caballo y que lo gobierna. Así también lo que es el caballo negro, que se aprovecha de todas las crisis cuando no hay crisis. Pero sí están ocurriendo, hay fenómenos que con esos fenómenos podemos. Nosotros mismos aquí en Chile ahora tenemos, ¿cierto? Desde Atacama, hablemos de acá del sur, desde la séptima región, desde Talca, hacia hasta la región de Atacama, cayó una helada de tal manera que quemó todas las plantaciones y los que no tenían los recursos y las formas de poder defender ante las heladas, se perdió todo. Y todo eso es una pérdida que nos puede invitar a cierta crisis, pero hay alguien que se aprovecha de esta crisis y la gobierna. Entonces eso representa el caballo negro, que todo está manejado, todo. Estamos en peligro que pueden manejar hasta las profecías, pueden manejar muchas otras cosas para decir se cumplió. Y aprovecharse de esta circunstancia y de poder usar el temor de toda la gente, el miedo de toda la gente,
y las leyendas y montones de cosas para poder realizar algo, y la gente se va a quedar creyendo que es, y entonces viene el Salvador, viene el que les va a solucionar el asunto, porque es el periodo de la balanza. Pero luego viene el otro, el caballo amarillo, que es la muerte a través de todas las formas, las enfermedades que cada vez se van a acrecentar. Eso te está diciendo que los fármacos no te van a sanar. Es lo que puedo decir al final de esto, y deseando que la paz de Dios les acompañe y que ustedes tengan una buena reflexión, hayamos podido contribuir, y tal vez para otros haya sido pésimo nuestra intervención, pero para los que creen de seguro van a reflexionar bien y se van a sujetar con mucho respeto a la voluntad de la palabra. Bien, agradecemos al Señor, a ustedes que nos van a permitir entrar a través de esta grabación a sus hogares, al Señor, Pastor Medardo, que nos ha acompañado, y que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Que así sea. Gozate en Dios, porque la casa del amigo se restauró.